Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? El mercado se revuelve. ¿Qué pasará en las próximas semanas? Vamos con el informe semanal del día 11 de julio de 2021. Vamos con el repaso de una nueva semana, una semana muy interesante, más corta de lo normal, porque el lunes, como sabrás, no teníamos mercado por el festivo del 4 de julio en Estados Unidos, que hacía cerrar el mercado americano. Sin embargo, como digo, una semana muy interesante. Tenemos aquí delante, como siempre, el índice del Nasdaq Composite y esta semana hemos tenido una subida de un 0,43%. Seguimos haciendo nuevos máximos históricos en el mercado, menos volumen de lo normal, como vemos aquí debajo en la semana. Sin embargo, totalmente normal, teniendo en cuenta que esta semana ha tenido un día menos que los anteriores. Sin embargo, lo más interesante de esta semana no ha sido esa subida de un 0,4, esos máximos históricos que hemos tocado tímidamente, sino que esta semana, fijaos, el jueves, la sacudida que teníamos en el mercado, finalmente hemos recuperado súper bien. Sin embargo, súper interesante ver cómo el mercado a estas alturas se va sacudiendo. Si inviertes en el mercado, si tienes acciones, ya no solo el Nasdaq, porque ha sido un poquito una sacudida del mercado en general, el S&P también mostró un poco ese comportamiento, como también estuvo en las empresas más grandes e importantes, porque también dejó ese rastro con ese barrido. Por lo tanto, te digo, si inviertes en el mercado americano, si lo sigues, habrás visto como también el miércoles, jueves tuvimos un poquito de barrido en varios valores. Quizás pudiste llegar a asustarte. Sin embargo, ya digo, hemos tenido, no es que el mercado esté, digo en el título que el mercado está revuelto, porque es un poquito lo que se ha estado comentando, que el mercado se está revolviendo, que esta semana ha estado un poco loco, un poco volátil, pero ya digo, lo que ha habido es realmente un shakeout de libro. Hemos tenido un comportamiento muy bueno. Fijaos cómo, de hecho, ya el mismo jueves, que fue cuando tuvimos este comportamiento, antes de que abriera el mercado, podíamos empezar a intuir que podíamos encontrarnos un movimiento de este tipo. ¿Por qué? Principalmente porque el mercado estaba en máximos, estamos haciendo máximos históricos, y cuando el mercado está haciendo máximos históricos es muy normal que podamos encontrarnos sacudidas en el camino, ver cómo el mercado va barriendo el árbol para quitarse a todas esas manos débiles del medio. Y además, que lo comentábamos por el chat de visionarios, sobre todo antes de la apertura, empezaban a hablar algunos visionarios de que estaba todo cayendo muchísimo en el pre-market, que iba a abrir todo con gaps muy bajos y demás. Y justo lo que yo comentaba era que, bueno, tras haber estado viendo un poquito todos los valores en cartera, valores generales del mercado también y demás, lo que estaba viendo era que el pre-market estaba cayendo mucho. Sin embargo, no había nada de volumen. Estaba viendo una bajada general sin nada de acompañamiento de volumen, y lo normal cuando el mercado realmente va a caer, cuando los valores realmente van a caer, el pre-market no empieza bajando sin nada de volumen. Directamente, o ha habido algún tipo de catalizador y realmente el mercado empieza a bajar desde el pre-market, pero acompañado de mucho volumen, o el siguiente escenario más común es que pase todo lo contrario, que realmente abramos con un gap alcista para luego aparecer toda esa presión vendedora y terminar bajando muchísimo. Sin embargo, cuando el mercado, ya digo, cuando el mercado está cayendo en pre-market sin nada de volumen, lo más probable es que terminemos teniendo una sacudida y eso termine siendo una oportunidad para el inversor grande, y ese gap se termine recomprando y cerremos en la zona alta del gráfico. Incluso podamos cerrar en verde en ese mismo día. De hecho, ya digo, por el chat de visionarios, un poco también calmando, porque al final es muy fácil sentirte bien o mal en función de lo que estás viendo en tu cartera, ¿no? Tú entras en tu cartera pre-market y ves cómo estás perdiendo X porcentaje porque desde el pre-market está todo cayendo. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante es decir, vale, tengo mi cartera que está cayendo, sin embargo, voy a ver por qué está cayendo, voy a ver los valores, voy a ver qué volumen está viendo, sobre todo porque el pre-market no es nada fiable. Siempre hay que ver que el volumen acompaña el movimiento. Muy pocas acciones pueden mover el precio en el pre-market. Por lo tanto, hay que confirmar que hay acompañamiento de volumen. Si no hay acompañamiento de volumen, ya digo, no son muy fiables estos gaps al alza, a la baja, y puede pasar esto que acabamos de pasar, que haya una sacudida en el mercado. Sí que fue una sacudida un poquito fuerte, aquí no se aprecia tanto que haya sido tan fuerte, pero sí que hubieron valores que llegaron a corregir bastante. Sin embargo, al final, como digo, hemos tenido una sacudida del manual. ¿Qué puede significar esto de cara a estos próximos días, próximas semanas? Estas sacudidas suelen indicar que sigue habiendo una presión compradora muy fuerte. La mínima corrección que hay, por llamarlo corrección, la mínima bajada, el mínimo gap, se compra rápidamente, vuelve a llevar al mercado arriba, y eso es lo que nos indica que sigue habiendo mucho comprador, sigue habiendo mucha fuerza compradora, y podemos seguir subiendo. Ya digo, nosotros creemos que la subida simplemente acaba de empezar. Acabamos de romper a máximos, pero nos siguen dando muchas señales de fortaleza al mercado, por lo tanto haciéndolo muy bien. De hecho, si nos vamos a la propia cartera de visionarios, en el caso de Revolve, valor que tenemos en cartera, fijaos, tenemos aquí gráfico semanal de Revolve, la pedazo de sacudida que ha dejado esta semana.
en esta última vela. Hemos tenido una semana de un menos 2,06%, sin embargo, fijaos, hemos cerrado prácticamente en lo alto del gráfico, en lo alto de la semana, y en una semana en la que hemos estado bajando, si no recuerdo mal, un 13 o un 14%, finalmente hemos cerrado un menos 2%, o sea, ha habido una sacudida de libro en Revolve, así como en el mercado, y esto un poco lo que hace es, como decía, sacudir el árbol, barrer las manos débiles. Si no has comprado bien, muy probablemente... bueno, básicamente para verlo gráficamente, los visionarios entramos en este punto. Si no has entrado bien, básicamente porque era la rotura del patrón, la rotura de ese, el tipo de rotura que vamos buscando, el punto ideal donde nosotros consideramos que se debe comprar en este tipo de valores. Sin embargo, para todo aquel que haya perseguido el precio, que haya comprado semanas más tarde, haya tratado de reengancharse al movimiento cuando no era el momento, pues habrá sufrido muchísimo seguramente esta semana, si es que no le ha saltado un stop de pérdida, porque habrá visto como un valor en el que perseguía precio caía en un par de días un 13 o un 14%, ¿no? Sin embargo, fijaos como al final todo queda una sacudida, vuelve arriba, y a nosotros, a los visionarios, no nos llega a causar ningún malestar este tipo de comportamiento, porque tenemos la posición totalmente protegida con una compra que está por debajo de esa sacudida, ¿no? Por lo tanto, es muy importante siempre tener un buen punto de compra, sobre todo para estar protegido ante este tipo de movimientos. Más valores, incluso Snap, por ejemplo, que también Snap no es un valor de la cartera visionarios, pero fijaos como también ha dejado una sacudida bastante fuerte. Estaba muy cerquita de romper a máximos históricos, y esta semana lo que parecía también una caída súper fuerte no es nada más que una vuelta a la media de 10 semanas, esta línea roja que tenemos aquí, en la que lleva apoyándose tantas semanas. Volvemos a visitar esa zona de soporte y rápidamente termina rebotando. Fijaos como al final cierra por encima del rango, de la mitad del rango de la semana, y seguramente esta semana vuelva a seguir jugando entre estos rangos. No ha pasado nada y deja ese sacudido por medio. Casualmente en el directo del miércoles había alguna persona del directo que comentaba sobre estos valores, sobre Revolve, sobre Snap, sobre alguna más que estaba bajando mucho, que estaba viendo una especie de corrección, tampoco que fuera una corrección. Sin embargo, al final, ya digo, todo ha quedado en una especie de shakeout, el mercado ha reaccionado súper bien. Por lo tanto, lo que podemos esperar es que en las próximas semanas estos valores que ya habían hecho máximos históricos, como Revolve, y han sacudido, pues puedan seguir subiendo o terminar de consolidar un poquito para seguir subiendo, y estos otros valores como Snapchat, que no han llegado a romper a máximos históricos, pues que se estén dando esa sacudida final antes de poder tirar a máximos históricos o poder consolidar alguna semanita más y poder tirar a nuevos máximos. Pero ya digo, todo con muy buena pinta. ¿Qué más? Vamos a seguir repasando los valores de la cartera de visionarios. Tenemos Pecor también en cartera, tenemos Revolve y Pecor. De FIX salimos esta semana, ahora la explicaré. Y bueno, como comentaba, Pecor, el siguiente valor que tenemos en la cartera visionarios, sigue consolidando genial, haciéndolo muy bien. Es un valor que en las últimas semanas en el chat de visionarios hablábamos sobre él un poquito por lo lenta que estaba haciendo, también siempre muy al límite, cerquita de saltar el stop, porque no llegaba a hacerlo mal, pero tampoco llegaba a hacerlo bien. Entonces estaba siempre en ese límite, ¿no? de desprendernos del valor. Sin embargo, es un valor que realmente cada vez va cogiendo mejor pinta. Esta última semana ha tenido bastante fuerza relativa. El jueves, cuando el mercado más se sacudía, incluso terminó cerrando en positivo Pecor, haciéndolo bastante bien. Y ya vemos cómo esa base sobre base, esa consolidación sobre la formación anterior puede ir llegando a su fin, y de romper a nuevos máximos históricos podríamos tener una reanudación del movimiento que podría dejar un buen comportamiento. Sin embargo, ya digo, todavía no, de momento inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, tampoco hasta que veamos esa rotura máximos podemos decir que realmente lo está haciendo genial. Por lo tanto, veremos si Pecor esta semana se anima a acercarse a esos máximos históricos, porque es lo que necesitamos para dejar atrás esta formación, este patrón que ha ido configurando, y poder decir que ahora sí puede estar reanudando esa tendencia al alza. Por lo tanto, semana interesante para Pecor, veremos si por fin se empieza a animar. Y como comentaba, FIX, hemos salido de FIX esta semana, hemos recogido cerca de un 21% de rentabilidad en FIX. Un 21% es la rentabilidad teórica que ha dado el valor, pero sin embargo, como fue un valor que dio slipaje a varios visionarios, pues alguno habrá recibido un 21% de rentabilidad, a otro le habrá dado un 20%, a otro le habrá dado un 19%, sin embargo, muy cerquita de ese 20% de rentabilidad. Es un valor que, como ya comenté, yo no estaba dentro de FIX. Sin embargo, bueno, muy contento por todos los visionarios que hayan podido recoger beneficios en esta operación. Y bueno, ¿qué hemos visto en FIX para salir de ella? Esta semana ha tenido un comportamiento ya tirando para malo. La semana pasada ya trataba de hacer máximos históricos, parecía que
iba a dar continuación al movimiento, que lo estaba haciendo muy bien. Sin embargo, fijaos cómo tuvo un rechazo bastante feo de esos máximos, terminó cerrando en los mínimos de la semana, y esta semana, lejos de volver a buscar esos máximos, de volver a tratar de ir a la zona alta después de esos rechazos de la pasada semana, ha tenido continuación a la baja e incluso ha cerrado en los mínimos de la semana. No lo ha estado haciendo bien y pues sale de la cartera Visionarios. Incluso el jueves parecía también que podía estar haciendo una especie de sacudida, sin embargo el viernes también volvía a dar continuación a la baja. Por lo tanto, estamos fuera de fix, cerca de un 20% de rentabilidad para la comunidad, y al mismo tiempo una pena, porque creo que es un valor que, si la semana pasada no hubiese encontrado ese rechazo, realmente podría haber tirado bien, porque estaba dejando un gráfico muy bonito. Sin embargo, bueno, muy similar a lo que hizo CRST hace una semana, que recordarán que parecía que volvía a tener continuación, sin embargo luego terminaba viendo el rechazo, se daba la vuelta, y también muy similar de hecho al caso de Roblox, ¿no? Fijaos que Roblox era un valor en el que yo sí que entré personalmente, muchos visionarios participaron en este valor, y también era un valor que rompió muy bien, parecía que podía tener una subida incluso mucho mayor a la que tuvo. Sin embargo, en esta misma semana, la primera semana de bajada que tuvimos, cerramos la posición, le hicimos también cerca de un 15% de rentabilidad a Roblox. Y también lo mismo, fue una pena porque era un valor que estaba dando señales de que podía seguir tirando mucho más. Sin embargo, al final el precio es lo que paga, y cuando encuentras esa señal que te indica la venta, que según el sistema que vamos siguiendo nos indica la venta, pues directamente tenemos que vender, porque fijaos, Roblox incluso a la semana siguiente tuvo una semana de continuación en la bajada muy fuerte. Desde entonces ha estado aceptando por esa zona baja, incluso por debajo de cuando nos saltó el stop loss. Ya ha pasado más de un mes, así que bueno, simplemente al final los IPO base son valores que pueden subir muy rápido, fácil, pueden subir rápidamente y fácilmente. Sin embargo, pueden darse la vuelta muy rápidamente. Por lo tanto, llevamos una gestión más de estar más al día a día con el valor, y a la mínima terminamos saliendo de este tipo de valores que, ya digo, nos pueden dejar buenas rentabilidades. En este caso Roblox un 15%, un 20% fix, pero incluso pueden dar rentabilidades mayores, pero también hay que cuidar muy bien la ganancia en este tipo de valores. ¿Qué más? Bueno, antes de terminar quiero repasar las large cap, como siempre. Amazon esta semana, que como todos sabrán yo la tengo en cartera, la comenté hace un tiempo, esta semana ha roto a nuevos máximos históricos. Por fin Amazon haciéndolo muy bien. Ya comenté que yo la había comprado aquí, a ver, por aquí sobre los $3.000. Hice un vídeo al respecto comentando el por qué creía que era muy buen punto de compra y por qué no estaba esperando los máximos históricos, explicando el motivo. Finalmente fue una compra muy buena, nunca llegué a estar perdiendo, directamente ese día rebotó y siguió tirando, nunca ha vuelto bajo los $3.000, y ya estamos en nuevos máximos históricos, semana con mucho volumen superior a todas las semanas anteriores, semana en la que subimos un 5,93%, y Amazon haciéndolo muy bien. Veremos si encontramos semana de continuación en esta nueva semana que empezamos mañana, porque ya digo, lo está haciendo muy bien, tiene ya muy cerca esos $4.000, seguramente los veamos dentro de muy poquito. Y como ya comentaba hace un par de semanas, Facebook y Google llevaban mucho tiempo ya tirando, haciéndolo muy bien. Sin embargo, en las últimas semanas estábamos viendo cómo, de hecho esto lo comenté, no sé si en el último informe o en el último directo seguro, lo recordé, pero lo había comentado hace algunos informes o algunos directos, y comentaba básicamente eso, ¿no? Que estamos viendo cómo Facebook y Google, que eran las dos large cap que estaban llevando un poquito la delantera durante varias semanas, estaban empezando a estar ya como un poquito más atrás en el movimiento, y Apple y Amazon estaban empezando a llevar la delantera, a tener más fuerza relativa día a día sin haber roto a máximos, y comentaba que eso podría ser la señal de que estaríamos cerca de romper a máximos históricos. Finalmente Amazon ha roto a máximos históricos esta semana, Apple más de lo mismo, nuevos máximos históricos esta semana. Fijaos como también venía de varias semanas muy buenas, rompa máximos históricos esta semana con volumen por encima de la media, haciéndolo muy bien. Por lo tanto, ya tenemos a todas cada vez más empresas haciendo máximos, empresas más importantes cada vez haciendo máximos. Como decía, Facebook y Google un poquito más paraditas estas semanas, pero ya habían hecho máximos hacía varios meses. Fijaos que esta semana baja un 1,21, mientras Amazon sube un 6%, Apple también sube bastante bien y hace nuevos máximos. Un poquito lo que comentaba con respecto a la fuerza relativa hace un par de semanas, ¿no? Que lo seguimos viendo. Así que bueno, veremos si siguen sumando estas empresas, si lo siguen haciendo bien, porque al final son el motor del mercado, son las grandes del mercado, las que más peso tienen, y es importante, ¿no? Que sigan haciéndolo bien, y sobre todo si las tienes en cartera, ¿no? Que yo en mi caso tengo Amazon y sé que más de uno la lleva, así que bueno, me alegro por todo. Así que nada, esto sería todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, puedes dejar tu like, comentar cualquier tipo de cosa. Siempre estamos leyendo y respondiendo, y suscribirte si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo informe semanal. Un saludo.